Seguimos adelante con una mesa redonda muy interesante también, en la que vamos a debatir sobre la agenda urbana como instrumento de planificación y captación de fondos. Y para ello contamos con la presencia de 3 alcaldes vizcaínos. Decía en la introducción que este Congreso, Ciudades del Futuro, es un excelente punto de encuentro entre nuestros líderes y los expertos, de forma que los líderes que participan en el proceso de toma de decisiones de cara a los proyectos que se acometen para el desarrollo de las ciudades puedan tener esta información puntera, tremendamente interesante y contrastada de los expertos, para que ellos puedan tener ese conocimiento y tomar mejores decisiones. Para ello, como decía, contamos con 3 alcaldes, comenzando con Amaia del Campo, alcaldesa de Baracaldo, desde el año 2015. Ella ha dedicado la mayor parte de su vida profesional al servicio de la ciudadanía. En 2008 asumió el rol de directora gerente del CDEMI, Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda, y su carrera política comenzó en el año 1995, cuando fue elegida concejala por EAG-PNV en el Ayuntamiento de Baracaldo, donde además asumió otros cargos hasta su investidura como alcaldesa, como decía, en el año 2015. Contamos también con Juan Carlos Abascal, alcalde de Ermua y presidente de Red Impulso. Él comenzó a participar en el ayuntamiento en el año 2003 como responsable económico y financiero de la sociedad pública del Ayuntamiento de Ermua. Participó en diversos proyectos estratégicos del ayuntamiento y del año 2015 al 2018 ha sido primer teniente alcalde, concejal de urbanismo, de medio ambiente, de servicios generales, consejero de la sociedad pública del Ayuntamiento de Ermua y en junio de 2018 finalmente fue nombrado alcalde de la Villa de Ermua. Es además copresidente, junto con el alcalde de Terrassa, de la Red Impulso, la red de ciudades de la ciencia y la innovación de España. Ainhoa Basabe es alcaldesa de Sestao. Durante 8 años trabajó además en empresas del sector de materiales para la construcción y fue presidenta de la Asociación de Comerciantes de Sestao. En el año 2015 inició su andadura política como concejala y entre el año 2011, entre este año y el 2021 ha estado al frente de diversas áreas municipales como cultura, comercio, recursos humanos, seguridad ciudadana y urbanismo. En el año 2021 accedió finalmente a la alcaldía. Y para moderar este debate contamos con Enric Serra. Es director del área de planificación territorial del ámbito de sostenibilidad ecológica, ocupación y economía del Ayuntamiento de Viladecans. Como él se define, es arquitecto de formación, urbanista de profesión y paisajista de convicción. Ha desarrollado un trabajo continuado a lo largo de las últimas décadas, centrado en temas de planificación territorial y planificación de las redes de transportes, comunicaciones y servicios, también en aspectos relativos al planteamiento urbanístico, instrumentos de gestión urbanística, valoraciones, proyectos de urbanización y de reforma urbana y proyectos de paisaje. Ha sido líder del grupo de trabajo para la formulación del Plan de Acción de la Agenda Urbana de Viladecans y trabaja también para la renaturalización con fondos Next Generation. Desde 1996 ha trabajado al servicio de la función pública en el Ayuntamiento de Viladecans, anteriormente desde el área metropolitana de Barcelona. Tenemos ya a los 4 aquí preparados para comenzar esta mesa redonda. Gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos. Hola, ha dado tiempo. Muy bien. Hola, buenos días, Egunon. Es un placer y un honor estar esta mañana en este segundo Congreso de Ciudades para el Futuro. Agradecer al Correo y a todas las instituciones, empresas que con su patrocinio permiten persistir en poder celebrar espacios de debate y de reflexión como estos. En nuestra mesa nos vamos a dedicar a compartir experiencias, incertidumbres y angustias sobre la agenda urbana. La agenda urbana apareció en nuestras vidas de manera precipitada y va a ser quizá la palabra y el libro, los documentos que más vayamos a ver en los próximos años, de momento hasta el 2030. En esta mesa, y para hacer un poco más fluido la conversación, yo plantearía como 3 preguntas y que vosotros podáis compartir vuestras impresiones, vuestras reflexiones o vuestras inquietudes. Una primera pregunta sería para tener un poco de antecedentes y ver el esfuerzo que significó para muchos de nosotros que nos postulamos como nuestras ciudades como pilotos
para impulsar la implantación de la agenda urbana española en nuestros municipios en un momento complicado. Era el momento casi en la mayoría de nuestros casos de la pandemia o de la pospandemia. Teníamos muchas dificultades para trabajar, para cubrir las necesidades de la ciudadanía y, por ejemplo, en nuestro caso, en Viladecans, aparte de ese esfuerzo, nos dedicamos desde nuestras casas y desde nuestras pantallas y desde nuestros espacios de conexión remota, que todos fuimos aprendiendo las distintas plataformas, pues a trabajar en compartir, en la fase que nosotros llamamos como de reflexión compartida, con la ciudadanía, con todos los formatos que pudimos inventarnos, formatos de webinars, de los multicanales para captar la atención de las distintas edades, y quizá ese sería en Viladecans el hito o el recuerdo que tenemos de esa primera fase. Yo os invitaría a que también vosotros destacaseis de la fase de formulación, de consenso, de aprobación de vuestras agendas, cuál fue el momento que más podías destacar. Desde Sestao, ¿cómo vivisteis ese momento? Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko denoi etortzeagatik. Bueno, agradecer también al Correo y a todas las empresas que patrocinan este evento. Y bueno, yo primero quería poner un poco en situación cuál es el municipio de Sestao, porque habrá mucha gente aquí que no lo conoce, ¿no? El municipio de Sestao es un municipio chiquitín, que tenemos alrededor de 27.400 habitantes y con una extensión de aproximadamente 3 kilómetros cuadrados de extensión, de la que el 0,9 es el centro o el casco urbano y el resto, un poquito más de esos 2 kilómetros cuadrados, en su momento y bueno, y ahora también son terrenos que eran industriales, donde se albergaban las grandes industrias que teníamos en Sestao, como podían ser, y que todos conocéis seguramente, los Altos Hornos de Vizcaya, la Naval, la Balcovilco, pues eran todo terrenos industriales. Y sí es verdad que en los años 80, pues con toda la desindustrialización, el municipio de Sestao sufrió mucho, pues por todo lo que ello conllevaba, ¿no? El cierre de las empresas, pues una paulatina o declive de todo lo que es la sociedad. Bueno, pues eso socialmente fue un poco trágico. Y entonces, pues bueno, ahí el ayuntamiento y lo que es el municipio, pues pasamos situaciones malas, pero nos dimos cuenta de que tocaba reinventarse, ¿no? Había que salir para adelante, había que tirar para adelante y bueno, pues se empezó a trabajar hace más de una década ya, junto con el Gobierno vasco y con Diputación, pues actuaciones, más que nada en principio eran urbanísticas, para ir sacando de ese contexto en el que se había sumergido el municipio, para poder ir saliendo de ahí, ¿no? Y bueno, pues nos tocó trabajar mucho y bueno, pues hace 4 años nos llegó la buena herramienta de la agenda urbana, donde ya ahí pues te sientas a pensar, te sientas a planificar qué estrategia de ciudad quieres a futuro, ¿no? O cómo queremos ver a nuestro Sestao en un futuro y cómo podemos hacer y qué objetivos marcarnos para poder llegar ahí. Entonces, bueno, pues nos pusimos a trabajar con la agenda urbana de la mano de Tech Friendly. Se aprobó la agenda urbana, el plan de acción en julio del 22 y luego ya pues nos incorporamos también a la red de impulso y, como no, también pudimos firmar el pacto de alcaldías para la reducción de emisiones de carbono. Bueno, pues en todo esto ya nos pusimos a trabajar en la agenda urbana, como os he dicho, y para nosotros o para Sestao fueron 2 cosas claves en lo que es la conformación de la agenda, ¿no? La primera podía ser la amplia participación que tuvo esta agenda, pues porque la abrimos técnicamente, políticamente, socialmente, se contactó con muchas asociaciones culturales, deportivas, pues un poco de asociaciones vecinales, e incluso con individuos anónimos, con vecinos y vecinas anónimos del municipio que participaron en esa agenda. Entonces, es una de las cosas importantes a reseñar, por lo menos desde nuestro punto de vista, porque eso salió de un trabajo muy concienzudo por detrás y luego también se aprobó en pleno por unanimidad de todos los grupos políticos, que eso a veces no es fácil conseguirlo. Y luego, como segunda cuestión a destacar también es el análisis
concienzudo, como he dicho antes, que hicimos de todos los proyectos estratégicos que queríamos elaborar dentro de esta agenda urbana. Recopilamos en el ayuntamiento proyectos que estábamos ejecutando en el momento actual. Recopilamos también proyectos que sí son más cara a futuro o que son de tramitación más larga. Y luego pues, se desempolvaron algunos proyectos que estaban en el ayuntamiento, en el cajón, como se dice, y que, bueno, que no se veía muy bien por dónde tirar con ellos para poderlos darles visibilidad y que saldrían, o darles luz y que saldrían a la calle. Y bueno, fue una manera de eso, volver a ponerlo encima de la mesa, de poner todos o aportar todos qué interés tenían esos proyectos y ya te digo, fue de una manera unánime y consensuada en poder recuperarlos y volverlos a poner dentro de lo que es la agenda urbana para poder llevarlos adelante. Y bueno, son proyectos, hemos recogido pues como 12 patas estratégicas dentro de la agenda urbana y con proyectos importantes y el primero, como os he dicho antes, el enclave que teníamos en Sestao es muy industrial y una de las principales patas era la recuperación de esos suelos industriales porque estaban todos altamente contaminados. Luego otro pues, puede ser la recuperación de una dársena de la Benedicta, que la tenemos, que es todo lo que Sestao tiene, que se abre a la ría por la dársena de la Benedicta y entonces es la forma o la manera que tenemos de tener ese contacto y ese eje de unión que vamos a tener dentro del Gran Bilbao, que va a ser la ría. Y entonces pues es nuestra puerta de salida, ¿no? Entonces esa es la que tenemos que recuperar también y luego pues de distintos rehabilitaciones de barrios energéticos, tema de rehabilitación en edificios públicos de manera energética también. Creación de comunidades energéticas, aunque tenemos un piloto en Sestao con una comunidad energética que es el District Heating y bueno, que ya empezó a andar antes incluso de tener la agenda urbana y bueno, pues sería cuestión de tener más comunidades energéticas y luego pues recuperaciones ambientales o renaturalizaciones de todos los entornos o riberas de los ríos. Bueno, pues enhorabuena, porque los consensos por unanimidad son difíciles, pero son muy necesarios, sí, son necesarios. Con los retos que tenemos por delante. Desde Baracaldo, ¿qué destacaríais? Bueno, pues egun on guztiei. Baracaldo y Sestao compartimos el pasado y yo espero que también el futuro, Ainhoa, porque es verdad que somos pueblos vecinos y somos pueblos de marcado carácter industrial. Baracaldo es la capital de Ezkerraldea y Meatzaldea y como tal ha sido el motor económico de, yo diría que no solo de Vizcaya, sino de Euskadi. En nuestro terreno estaban las grandes empresas de las que vivían la mayoría de las familias vascas. Bueno, en Baracaldo en este momento estábamos inmersos en la segunda gran transformación social y urbana, donde la persona está por primera vez en el centro de las decisiones y tenemos a nuestros barrios como protagonistas porque queríamos una ciudad desarrollada de manera cohesionada. Sabíamos también que la innovación iba a ser clave para afrontar esos nuevos retos que sabíamos que iban a llegar, aunque es verdad que la realidad se ha precipitado mucho más. Y en esa situación llega la agenda urbana a nuestra ciudad como hoja de ruta para marcarnos ese camino complejo, difícil, que tenemos las ciudades de afrontar los nuevos retos, porque esas grandes transformaciones que va a vivir el mundo se van a vivir en las ciudades, porque la vida ocurre en las ciudades. Y de ese trabajo de agenda urbana, tú nos decías destacar un elemento, sin duda la participación de la ciudadanía. El cambio solo será posible si es compartido con la propia ciudadanía. De hecho, la participación ciudadana es el eje principal de nuestro modelo de gobernanza. Ya lo era en el pasado y lo va a seguir siendo en el futuro. De hecho, hago un breve inciso. Hace unos meses pusimos en marcha una iniciativa también participativa con ciudadanía, con empresas y con instituciones de nuestro entorno para definir los retos de innovación abierta que va a tener la ciudad en el futuro. Y uno de ellos era la participación, la necesidad de trabajar en nuevos modelos de participación y trabajar la motivación de la ciudadanía para implicarse en las decisiones de su ciudad, que al final son las que nos afectan. Y decía que ya teníamos una experiencia en participación ciudadana, desde los presupuestos participativos, donde en una ciudad como la nuestra han participado ya casi 13.000 personas. Eso significa que hay un interés. Procesos participativos también para definir la ciudad amigable con las personas mayores, Baracaldo Laguncoya,
Yo destacaría especialmente los procesos participativos en nuestra gente joven. La plataforma Glicharri no solo ha recibido diferentes reconocimientos por ese modelo participativo a la hora de definir las políticas de juventud y las políticas que afectan a la juventud, que no siempre es lo mismo. Y ahí tenemos un grupo estable de casi 2.000 personas que participan de manera importante. Y ahí llega la agenda urbana, donde lógicamente sabíamos que tenía que también ser compartida con la propia ciudadanía. Es verdad que llegó en un momento complejo, con unos plazos a veces difíciles de cumplir, y nos quedamos todos con ganas de haber disfrutado mucho más de esa experiencia, ¿no? Seguramente tenemos el reto de explicar a la gente qué es la agenda urbana. Oye, ¿y esto para qué sirve en mi vida, no? A mí como vecina o vecina de Baracaldo, ¿para qué me sirve? Bueno, pues tenemos que dedicarle tiempo a explicar que eso va a servir para hacer realidad los proyectos que previamente hemos decidido de manera conjunta que son los principales para la ciudad. Y en este proceso de trabajo colaborativo hemos definido 51 acciones y 11 proyectos estratégicos, bueno, que luego tendremos seguramente ocasión, espero, de poder desgranar, pero tienen que ver con el cuidado de las personas, con los nuevos retos de atención a las personas mayores, hacer una ciudad para todos y todas con una accesibilidad universal, utilizar las nuevas tecnologías para cuidar mejor en esa vocación de ciudad cuidadora que tiene Baracaldo. Antes comentaba Juan Diego esa comunidad energética TEC Baracaldo, que es la comunidad energética más grande de Euskadi, que ya es una realidad en nuestra ciudad, los nuevos modelos de movilidad, cómo vamos hacia una ciudad sostenible, cómo vamos a trabajar estamos ya trabajando en la renaturalización de los ríos. En definitiva, como ves, es una visión muy global de la ciudad. De esa reflexión compartida y colaborativa ha salido una visión global de las necesidades que tenemos como ciudad, de los retos que tenemos como sociedad en el futuro, y yo creo que está siendo una hoja de ruta, una herramienta muy útil para ordenar el trabajo y que no nos despistemos, que eso en las administraciones a veces ya sabéis qué pasa, y sobre todo destacaría eso, que es un proyecto compartido con la propia ciudadanía de baracaldesa, lo cual es lo único que le da sentido. Si no, sería absurdo intentar que la ciudad, definir el Baracaldo que queremos en el futuro, cómo va a afrontar Baracaldo los retos que como sociedad tenemos, si no lo hacemos contando con los propios vecinos y vecinas. Muy bien, felicidades también. En ERMA también destacaríais la participación o algún otro aspecto. Sí, igual no por no repetir, pero sí, efectivamente, nosotros también tenemos bastantes procesos participativos. Yo creo que ERMA, además hay que decirlo, yo creo que hay que decirlo con toda la humildad, ¿no? Somos un pequeño municipio de 16.000 habitantes, pero somos referentes en muchos campos, ¿no? Yo creo que somos referentes en materia de innovación, en materia de administración electrónica, en materia de promoción económica, de emprendimiento. Y en materia de buen gobierno, pues somos uno de los municipios vascos que hemos sido evaluados por el Consejo de Europa con el sello europeo de la excelencia en materia de buen gobierno en 2 ocasiones, ¿no? Conjuntamente con el Ayuntamiento de Irún, ¿no? Entre ellos por trabajar la transparencia, pero trabajar también por la participación ciudadana, como bien comentaba Maya, ¿no? Con proyectos como el ERMA Ciudad Educadora, ERMA Ciudad Amigable con las Personas Mayores, el Consejo de la Infancia, donde los niños y niñas nos dan su visión de la ciudad del Metro 10, que por cierto no coincide para nada con la visión que tenemos los aquí presentes, porque sobre eso habría que hablar también de qué tiene que ver con la participación. Y yo suelo decir, y el anterior alcalde solía decir en muchas ocasiones, que suele ser muy habitual decir que vamos al Everest y no hemos subido muchos montes de 800. Yo creo honestamente que ERMA ha subido muchos montes de 800 y creo que estamos preparados para poder subir, al menos intentarlo, pues un Everest, ¿no? Y esto no deja de ser un Everest que en nuestro caso, y por no dar la perspectiva también de la participación ciudadana, que sin duda ha habido, si yo destacaría otro aspecto que creo que es relevante, es la participación interna de la propia organización. Tenemos que tener organizaciones preparadas para poder trabajar todo esto. Si no, por mucho que hablemos de participación ciudadana y de otras cuestiones, si tenemos una organización que realmente no sea transversal, que no tenga realmente esa mirada de que los ciudadanos y ciudadanas son, en definitiva, las personas a las que prestamos los servicios, va a ser muy complicado y muy difícil, ¿no? Y en nuestro caso, pues con más o menos acierto, llevamos mucho tiempo trabajando en un cambio organizacional donde lo que destacaría en el caso de la agenda urbana es darle ese carácter transversal que anteriormente citaba, ¿no? Cuando antes abordaba los diferentes retos que tenemos que abordar en el futuro, tienen que ver con la digitalización, pues tenemos un proyecto transversal que es la inversión en una red neutra de fibra óptica de banda ultra ancha que nos ha permitido durante el COVID conectar a los niños y niñas que sufrían fractura digital, o que nos ha permitido conectar a las personas mayores que necesitaban hacer videoconferencias, o que nos permiten a nuestras empresas industriales poder hacer apuestas decididas por la industria 4.0, o si yo mañana quiero tener información para mejorar la toma de decisiones, realmente dependo de una red que es mía, ¿no?
Y yo, por tanto, creo que son muchos los proyectos que hemos abordado, pero yo destacaría ese carácter transversal donde los equipos de mi ayuntamiento, no solamente los urbanísticos o los de ciudad o los de territorio, que parece que esto de las agendas urbanas solamente tienen que ver con ellos, pues para nada, tiene que ver en que las soluciones y los retos del futuro tienen que ver con lo urbanístico, pero también tienen que ver con lo social, tienen que ver con lo económico y tienen que ver con muchos aspectos, ¿no? Y en nuestro caso lo que hemos hecho ha sido, en primer lugar, esa participación interna de los propios equipos del propio ayuntamiento de todas las áreas para poder configurar y, en definitiva, también para poner negro sobre blanco, y luego contaré sobre ello, pues algo que ya veníamos ejercitando, ¿no? Antes lo que contaba, ¿no? Los montes de 800, nosotros teníamos ya una estrategia de innovación a largo plazo que nos permitió obtener el premio Ciudad de la Ciencia e Innovación en el año 2010 como consecuencia de un proceso de transformación urbana de nuestra ciudad donde nos pasó algo muy parecido a lo que ocurrió en la margen izquierda de Bilbao, pero en nuestro caso eran pequeñas y medianas empresas privadas y nos llevó a un 25% de desempleo y a forjas obsoletas en mitad del casco urbano, que nos obligó a actuar desde lo local, a través de una sociedad pública, adquiriendo buena parte de todas esas fábricas, descontaminando los suelos y llevando a cabo aquello que en ese momento la sociedad necesitaba, que era vivienda libre, vivienda protegida, espacios culturales, deportivos, sociales, todo eso que requirió la transición democrática y que ahora estamos en los nuevos retos que tienen que ver con la digitalización, la atención a las personas mayores, nuevos diseños de políticas de vivienda como son los apartamentos en alquiler, bueno, en definitiva, proyectos que yo creo que son, bueno, que merecen la pena, ¿no? Efectivamente. Y ha ido muy bien tu intervención porque precisamente ahora que todos estamos centrados ya en la fase de implementación de los planes de acción, seguramente hay tres temas sobre los que hablar. Uno, efectivamente, son la adaptación de nuestras organizaciones y de las dinámicas internas de trabajo. Otra, seguramente, son las propias reglamentaciones de régimen local, que a veces colisionan con plazos de ejecución, con sistemas de verificación, etcétera. Y también, lógicamente, un tema no menor, que es el tema de la financiación. Tenemos estos tres aspectos. En Baracaldo, ¿cómo lo veis? ¿Veis que vamos bien de financiación? ¿Vamos bien de reorganización? ¿Tenemos dificultades con el marco regulatorio? Es cierto que tenemos distintos marcos, distintas redes, como la propia red Impulso, para compartir experiencias y hablar con los poderes del Gobierno central y de la Administración General del Estado, que por suerte nos acompañan muy de cerca en las implementaciones de las agendas, para también entre todos tener ¿cómo se llama ahora?, un ecosistema más favorable para que las agendas tengan el mejor recorrido y la mayor eficiencia posible. Bueno, yo creo que no hay ningún alcalde o alcaldesa que diga que tiene suficiente financiación, pero además lo decimos con absoluto criterio, es verdad. Porque yo antes decía que la vida ocurre en las ciudades. Eso significa que también en las ciudades nos toca liderar cambios y afrontar problemas de nuestros vecinos y vecinas, porque somos la administración más cercana y a la primera ventana y a la primera puerta a la que llama un vecino o una vecina. Y eso es maravilloso, pero también es un gran reto. Y es verdad que estamos en un momento, se hablaba antes del momento de cambio de paradigma. Tenemos que pasar de una administración vertical a una administración horizontal, saber que hay que trabajar de manera transversal en nuestras propias organizaciones y con el resto del ecosistema, y me refiero a otras instituciones o me refiero también a entidades privadas y a la propia ciudadanía, y eso significa también una nueva forma de entender la administración. Y eso requiere también cambios legislativos que nos permitan tener las herramientas necesarias para poder trabajar. Pero lo cierto es que los alcaldes y alcaldesas acabamos siendo muy creativos y tenemos la suerte de contar con equipos técnicos muy importantes. Yo creo que sin ellos sería imposible hacer estos cambios. Y vamos dando pasos, afrontando cosas que seguramente hace unos años nadie hubiera pensado que teníamos que hacer. En el tema de la administración, hemos pasado de una administración en papel a tener que relacionarnos de manera digital con la ciudadanía, una ciudadanía que no estaba preparada, tampoco la administración lo estaba, afrontando retos como brecha digital, exclusión digital, para que de verdad eso llegue a todos los puntos. Esos equipos técnicos, que en nuestro caso además nos han hecho merecedores de diferentes reconocimientos estatales por el modelo de administración electrónica, pues nos han facilitado prepararnos por dentro para atender las necesidades de los vecinos y vecinas. Hace unos años, seguramente en Baracaldo y seguramente también en ningún sitio, nadie habría pensado que la soledad no deseada de nuestras personas mayores era una necesidad urgente que atender.
Y por eso, por ejemplo, uno de nuestros proyectos, de esos 11 proyectos estratégicos, tiene que ver con atender a una población que en Baracaldo hay que pensar que el 23% de nuestra ciudadanía tiene 60 o más años. Y para eso utilizamos las nuevas tecnologías para mejorar la digitalización de los cuidados, utilizamos la innovación social para crear figuras como los conectores comunitarios que nos permiten ayudar a poner en relación con el entorno a esas personas que, por desgracia, se sienten solas. Antes hablábamos de esa comunidad energética. Bueno, seguramente si hace unos años pensábamos que en Baracaldo íbamos a hacer una comunidad para producir la propia energía que la ciudadanía iba a consumir, pues hubiese sido una utopía. Hoy es una realidad. Y a principios del año que viene esa comunidad empezará a dar sus frutos. Y es verdad que nosotros os hablaba antes de esa segunda gran transformación, donde esos barrios tenían esa importancia fundamental para nosotros. El reto era que esa comunidad energética llegara a todos los barrios de Baracaldo a la vez. Por eso es la comunidad energética más grande de Baracaldo, con capacidad para llegar a 1.200 hogares, pymes o pequeños comercios o locales de hostelería. Hay que pensar, como decía antes, ¿por qué lo hacemos? Porque de esa manera vamos a facilitar un ahorro de en torno al 25% en la factura de la luz de las familias, que seguramente con las noticias que estamos llegando es algo que a todos nos importa muchísimo, pero también el efecto medioambiental que producimos es como plantar 16.000 árboles que estén durante 25 años absorbiendo CO2 en la atmósfera. Por tanto, eso hay que explicar que estamos hablando de mejorar la salud de la ciudad, la salud de las personas que vivimos en la ciudad. O hablar de accesibilidad universal. Es verdad que Baracaldo el tema de la accesibilidad se ha trabajado desde hace muchísimos años. De hecho, en los últimos años se han invertido más de 10 millones de euros en accesos mecánicos para comunicar 7 barrios de Baracaldo, pero trascender el concepto de no estamos hablando solo de urbanismo, estamos hablando de accesibilidad de manera global. Y vamos a ser el primero de la ciudad en tener un plan de accesibilidad universal para que de verdad la ciudad esté preparada para dar calidad de vida a los vecinos y vecinas. Y sin duda volver a meter la naturaleza en nuestra vida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora estamos con un proyecto de renaturalización de un río. Hace unos años a alguien le pareció una idea estupenda, que era ponerle cemento al río para canalizar su curso. Y nos parecía normal, pero eso tiene un efecto medioambiental tremendo en la fauna y la flora. Y ahora estamos con esas ayudas que, desde luego, no son suficientes para hacer esos proyectos de renaturalización de nuestros ríos y que, de nuevo, la naturaleza ocupe el espacio urbano, sea parte de nuestras vidas. Muy bien. En Viladecans también estamos impulsando de manera decidida la naturalización y ahora estamos muy ilusionados porque dentro de los instrumentos de financiación hemos logrado entrar en una de las subvenciones que gestiona la Fundación Biodiversidad y que precisamente impulsa una manera de plantear la naturalización en la ciudad a través de un lema que te vino declaración el año pasado en la 11ª reunión de la Red de Ciudades para la Biodiversidad, que es la Declaración Viladecans 330-300, que es conocida, de que aspiramos a que todos los ciudadanos desde su ventana puedan ver 3 árboles, que el 30% de la cobertura del núcleo urbano sea arbórea o vegetal y que a menos de 300 metros de todas las viviendas se encuentre un área verde significativa. En Sestao, naturalización también, energía también, ¿y qué más? Sí, pues un poco en la fase de implementación que habías comentado al principio, en el Ayuntamiento de Sestao, bueno, pues yo creo que como en el resto de ayuntamientos la forma de trabajar era pues totalmente sectorial, ¿no? Cada departamento se ocupaba de lo suyo, departamentos totalmente estancos, bueno, que cada uno no miraba lo que estaba haciendo el de al lado y bueno, pues la agenda urbana también nos ha dado o nos ha permitido ver esa transversalidad, ¿no? De que los proyectos que llevamos estratégicos pues son transversales de varios departamentos, lo que decía Maya, ¿no? No vemos la administración ya como algo vertical, sino como algo horizontal y como no se puede entender de otra manera, la administración tiene que estar totalmente abierta a la ciudadanía y dar respuesta a la ciudadanía. Por eso lo primero que teníamos que hacer era esa reconversión interna también
pues adaptarnos al tema de los expedientes electrónicos, a la digitalización, al tema de funcionamiento y al tema de esa transversalidad, que es lo que parece mentira, pero de lo que casi más cuesta, ¿no? Y bueno, sí es verdad que con esta transversalidad lo que pretendemos es que los proyectos importantes y los proyectos estratégicos, para qué los hacemos y por qué los hacemos, ¿no? Y que estos planes estratégicos pues forman la estrategia de ciudad, como bien he dicho antes, que va a ser la ciudad que queremos a futuro. Luego es verdad que en Sestao ahora estamos inmersos y vamos a empezar ya, porque ya estamos en marcha, con la revisión del Plan General, que es otra herramienta muy importante dentro de un municipio y en la que la agenda urbana pues, se va a tener que cohesionar o va a tener que incluirse muchas de las cosas y proyectos que hemos recogido en la agenda urbana se tienen que recoger dentro de la ordenación del Plan General, ¿no? Y bueno, pues esto nos va a facilitar también a dar este impulso a estos proyectos importantes que tenemos dentro del municipio. Muy bien. Chicho, desde vuestro rol de liderazgo político, ¿encontráis liderazgo técnico en vuestras organizaciones? ¿Encontráis, perdón? ¿Liderazgo técnico suficiente o cómo va la cosa? Bueno, yo en este sentido creo que hay bastantes cuestiones que antes hablabais de la financiación. Yo puedo dar datos, es decir, la financiación local es una asignatura no resuelta en este país todavía, en estos mismos instantes. Y desde luego el marco regulatorio que nos encontramos es todavía nos encontramos con administraciones mayores que a veces nos tratan como menores de edad, en donde en la realidad regulan y legislan sobre nuevas competencias que tenemos que asumir los ayuntamientos, pero sin ningún euro añadido, ¿no? Y esto yo creo que empieza a ser relevante, por lo menos algunos que hemos paseado por Europa y que hemos traído proyectos complejos, complicados, no digo nada para un municipio de 16.000 habitantes, pero que los hemos visto en Suecia, en Dinamarca. Estamos bastante acostumbrados a ver que realmente hay muchísimas competencias que se pueden, ya no voy a decir transferir, pero desde luego que un ayuntamiento no tenga nada que decir en materia de educación o en materia de sanidad o en otra serie de materias, parece cuanto menos extraño. Yo creo que los ayuntamientos y desde lo local podemos abordar muchos de los retos que tenemos que abordar en el futuro y yo creo que eso hay que abordarlo con total y absoluta naturalidad. Yo creo que tenemos un problema serio. El problema serio, que hablamos de transversalidad, pero ahora si tenemos que profundizar un poco más en la transversalidad, consiste en tener la suficiente humildad para saber que hay otras personas que tienen otro tipo de conocimientos expertos en otras materias y que muy probablemente tú lo que tienes que hacer es compartir con ellos, y hay que tener la suficiente humildad y generosidad de querer compartir tú también tu conocimiento, porque el conocimiento, como siempre, toda la vida ha sido poder, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho ha sido reflejarnos muy bien desde hace ya muchísimos años en el espejo de nuestros amigos, familiares, cuñados y del entorno industrial en el que hemos vivido. El entorno industrial de Ermua fue que en los años 80-90 quien no se puso las pilas, quien realmente no apostó por la internacionalización, quien no apostó por los sistemas de la gestión de la calidad total, desaparecieron. Bueno, pues nosotros teníamos bastante claro que los procesos y procedimientos de una administración pública excesivamente burocratizada, que todavía hoy seguimos viviendo y que vive mucho más para garantizar a veces su propia existencia, muchísimo más que para estar orientada hacia el ciudadano o ciudadana, había que eliminar una buena parte de todas esas burocracias, había que empezar ya a digitalizar y eso nos llevó a ser una administración referente en materia de administración electrónica, donde muchos ayuntamientos vienen a preguntarnos sobre qué hemos hecho en esa materia. Bueno, pues sobre este campo y sobre otros muchos más, desde la administración local tenemos muchas cosas que decir. Nosotros no somos competentes en materia de empleo, pero algo podemos decir y el 20% de nuestro presupuesto público está en diferentes políticas de empleo, porque yo creo que merece la pena. Es el mejor gasto social que podemos impulsar y que desarrollar. Pero como en otras y tantas materias, ¿no? Estamos en el Consejo de la Infancia en la Ciudad Educadora porque creemos y tenemos el convencimiento que desde local se pueden articular muchísimas de esas políticas que realmente van a estar muy ligadas a los retos del futuro. Y por tanto los cambios van a ser muchos. Yo antes ya dije, no estamos en una época de simples cambios, sino en una época de cambio de época, ¿no? Y en ese cambio de época esto no va solo de cambios legislativos, va también de cambio de actitudes, de forma de ver la vida, de que realmente las administraciones públicas no podemos vivir como una especie de campana en la que vivimos ajenos al resto de la sociedad en la que vivimos y, por tanto, yo creo que es un reto maravilloso y estupendo y yo no soy muy surfero, pero yo prefiero surfear la ola a que la ola me pase por encima. Y que nadie piense que esto es una cuestión, yo no sé si lo han contado, pero realmente yo antes de alcalde era el director gerente de proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Ermua y por tanto he sido técnico. Esas maravillosas frases que se oían en el pasado de, bueno, yo voy a estar aquí, vosotros estáis aquí de paso, y ese tipo de cosas, más vale que empecemos a entender que la administración pública va a persistir y va a existir
si realmente nos convertimos en un valor añadido, en algo que los ciudadanos y ciudadanas identifiquen como algo que les sirve, ¿no? Efectivamente. El tema de financiación, además, se da una paradoja, que efectivamente tenemos dificultades para la financiación corriente y de repente aparece... Y perdón, solo un detalle. Cuando antes decía que iba a dar datos, es importante también decir, no pasa en el País Vasco, pasa en toda España y pasa en todo el mundo. Hablamos de esto de que el futuro está en las ciudades, pero hablamos solo de las grandes ciudades. Tenemos que empezar a entender que a las ciudades pequeñas, a la Ermua también, a los 16.000 habitantes, seguro que a Baracaldo ya has estado, nos piden lo mismo que le piden a Bilbao. Le piden movilidad, le piden accesibilidad, le piden otra serie de proyectos que son relevantes e importantes, pero desde luego el tema de la financiación en las grandes ciudades es algo que también hay que empezar a mirar. A empezar a entender que, por supuesto, tienen que actuar de municipios tractores con proyectos tractores, pero que la visión tiene que ser de conjunto y de territorio, ¿no? Bueno, en ese sentido, esta situación que tenemos ahora un poco paradójica, de una escasez presupuestaria continuada y de repente una presión, por decirlo de alguna manera, de subvenciones con unos plazos casi de caducidad como de consumo preferente de los alimentos y con mucho estrés. En nuestro caso, en Viladecans, entre las distintas administraciones hemos captado financiación para 19 proyectos, casi todos ellos tienen una finalización 25-26 y que nos llevan a tener que gestionar un importe cercano a los 14 millones de euros. Esto, como para una administración mediana o pequeña como es la de nuestra ciudad, es un reto muy importante. ¿Lo conseguiremos? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí, Amaya. ¿no? Ay, no, Bueno, perdón. como quieras, ¿eh? Bueno, pues yo creo que sí, que lo vamos a conseguir, aunque sea llegaremos ahogados a la meta, pero lo conseguiremos, como está siendo. Bueno, era lo de los 800. Lo normal, sí. Pero bueno, yo creo que es por lo menos desde Sestao ha sido una oportunidad histórica, ¿no? El poder acceder, tener esta agenda urbana y poder acceder a subvenciones para poder llevar a cabo estos proyectos transformadores para el municipio es una oportunidad que si no es a través de esto es imposible que un municipio de las dimensiones y características de las que Sestao pues sería capaz de traccionar tanto proyecto en tan poco tiempo, aunque lleguemos ahogados, pero para que luego pues tenga, ¿no?, la transformación esa que queremos ver del municipio que sea real. Sí, es verdad, nosotros en Sestao hemos conseguido en estos 2 últimos años, parecido a lo que has comentado tú en Viladecans, Enric, hemos conseguido unas subvenciones alrededor de 13 millones, que es lo que nos ha dado ese impulso para poder poner, en principio, empezar con proyectos que si no, como he dicho antes, sería imposible de llevar a cabo. Hemos conseguido financiación para poder hacer la eficiencia energética del frontón municipal de Las Llanas, con todo el tema del envolvente, con placas solares. Hemos conseguido también financiación para poder rehabilitar un edificio histórico en Sestao, como puede ser la Escuela de Aprendices, para ponerla en valor, para ponerla en funcionamiento, para ponerla al servicio del ciudadano, para que podamos atraer tema de formación, tema de startups, temas energéticos. Bueno, pues habrá que buscar las funciones y las actividades que podemos albergar en esta escuela de aprendices, pero es una manera y un impulso que tenemos para poder llegar a hacerlo. Y luego hemos conseguido también financiación pues para poner y posicionar con el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística, poner a Sestao como destino turístico, que era impensable. La ciudadanía, los vecinos y vecinas de Sestao, incluso del entorno, pues de Bilbao o de Santurtzi, que sí pueden tener algo de turismo, que Sestao o Baracaldo, con todo lo que hemos tenido de trayectoria industrial, ahora queramos asomar la patita en tema turístico, pues es un poco impensable, ¿no? Porque no dejaban de ser eso, ciudades o municipios tristes, grises, y bueno, pues ahora con esta transformación que les estamos dando, pues ya, pues bueno, no vamos a decir que nos vamos a equiparar a Bilbao, a la transformación que ha tenido Bilbao, pero bueno, vamos camino de ello poco a poco y que se vaya extendiendo esa transformación a lo que es todo el Gran Bilbao, ¿no? Entonces, bueno, hemos conseguido financiaciones, eso,
importantes, para proyectos importantes, también algunas más bajitas, pero bueno, que nos ha ayudado con el tema de la digitalización en lo que es los expedientes electrónicos dentro del ayuntamiento, o que nos pone el proyecto piloto con Tech Friendly de la agenda urbana para poder sacar esto a cabo, ¿no? Para poderlo llevar a cabo. Bueno, pues entonces lo que te digo, es un revulsivo que si no el ayuntamiento o el municipio de por sí no tendría capacidad para hacerlo. Y todo esto, pues bueno, yo desde Sestao agradecerlo a la Sociedad Pública Sestao Berri, que es compartida al 50% con el Ayuntamiento de Sestao junto con el Gobierno vasco, porque todo el trabajo que eso conlleva, junto con los técnicos del Ayuntamiento, que algunos andan por aquí, bueno, pues agradecerles todo su trabajo, su implicación, su dedicación, sus prisas y su estrés, porque es que lo agotamos siempre hasta el último momento, llegando con la lengua afuera, y bueno, que sin gracias, si no tuviésemos ese trabajo de trasfondo, ¿no? Y gracias a ellos, pues hay muchas cosas que no conseguiríamos. Entonces, bueno, pues agradecer desde aquí públicamente su trabajo y su labor. Amaya, ¿tenéis alguna forma destacada o de referente de organización interna como piloto o como prueba, o lo hacéis masivamente, o cómo os planteáis este cambio? Bueno, os decía antes que estamos en un momento de cambio total y ha habido que cambiar la organización por dentro para poder atender esas nuevas necesidades de los vecinos y vecinas. Lo primero es que yo diría que desde las ciudades conocemos esas necesidades y conocemos esos retos. Estamos en la calle en un proceso de escucha permanente con los vecinos y vecinas. Tenemos voluntad decidida de afrontar esos cambios y estamos preparados para hacerlo, pero necesitamos ayuda y hay que reconocer con absoluta humildad que no podremos hacerlo solos. Ninguna ciudad podrá hacer ese cambio de manera aislada, sin pensar en su entorno. Por eso se requiere esa implicación también y esas ayudas externas que son financieras y a veces no solo financieras, ¿no? Por ejemplo, Baracaldo ha recibido más de 5.200.000 euros de los Next Generation en proyectos, varios de los que he comentado. Pues, por ejemplo, hablábamos antes de la vocación industrial que hemos tenido en el pasado y que, por cierto, en Baracaldo seguimos teniendo en el futuro. Si la gran empresa Altos Hornos de Baracaldo fue Altos Hornos de Vizcaya, la gran empresa de Baracaldo ahora y mañana serán las más de 120 pymes e innovadoras que tenemos en nuestra ciudad. Pero es verdad que esa historia industrial se ha convertido en una oportunidad como patrimonio industrial y efectivamente, Ainhoa, coincido contigo en que pisamos y con fuerza en el mundo del turismo del patrimonio industrial porque tenemos mucho que ofrecer. Y gracias a unos fondos que hemos recibido de 2.200.000 euros vamos a rehabilitar un edificio de nuestro conjunto monumental Munoa, el edificio de Cocheras, que es un patrimonio cultural y que va a ser la puerta de entrada del turismo industrial en Vizcaya. Tenemos procesos de ayudas también para la renaturalización de los ríos, esos 2 millones que he comentado, para la propia preparación de la administración electrónica y de nuestra administración interna para ofrecer los servicios digitales a la ciudadanía, para la comunidad energética, para el propio desarrollo de la agenda urbana. Estamos trabajando ahora en 2 procesos de búsqueda de financiación para afrontar la renovación completa del alumbrado público y buscar también un alumbrado público más eficiente. Estamos hablando de una inversión de 6 millones de euros en nuestra ciudad, o la eficiencia energética de 37 edificios municipales, que supondrá una inversión de unos 7 millones de euros. Y también en eso buscaremos compañeros de viaje. Y ya por último, diría que en esos nuevos servicios, como decía, no solo es dinero, a veces es colaboración también lo que necesitamos, ¿no? Y voy a poner un ejemplo de lo que ocurre con cómo afrontamos el cambio hacia la movilidad sostenible en Baracaldo. No solo hemos hecho más carriles bici, que hemos hecho 4 kilómetros de Bidegorri en la ciudad, que se suman a los 16 que ya teníamos, hemos hecho carriles amigables con la bicicleta en el entorno urbano, porque nuestras ciudades se construyeron sin pensar que la bicicleta iba a ser una forma de transporte habitual, pero además también en esos procesos de colaboración, por ejemplo, Diputación Foral de Vizcaya va a hacer un puente que nos comunicará con la otra margen de la ría, con Erandio, de modo que desde Baracaldo iremos en carriles bici seguros por cualquier ciudad de nuestra zona metropolitana, yendo a Bilbao por las 2 márgenes de la ría, lo cual es importante en cuanto a la movilidad urbana, porque estamos comunicando de manera fácil las 2 ciudades más grandes del territorio y con toda la margen izquierda y la margen derecha de la ría. Y además de infraestructuras tenemos servicios para prestar, como Bizkaibisi,
que cogeremos la Baric y nos iremos con una bicicleta eléctrica de préstamo de Sestao a Baracaldo, de Baracaldo a Bilbao, de Bilbao a Erandio. Bueno, esa es la forma de ayudar a la ciudadanía en ese cambio de paradigma que estamos viviendo de nos vamos a mover de otra manera y también para eso nos tenemos que preparar. Éramos conscientes de que Baracaldo solo no lo puede hacer porque la movilidad es metropolitana y, por tanto, yo creo que esos ejemplos de colaboración entre instituciones que los vecinos y vecinas nos movemos permanentemente de una ciudad a otra, también es otro ejemplo de cómo afrontar esos grandes retos que tenemos por delante. Bueno, seguro que estaríamos hablando un buen rato más. Tenemos el marcador a 0, pero sí, Chicho, quizá en un minuto hacer un poco de resumen. Yo os escucho con mucha envidia también, ¿no?, en algunas de las cuestiones. Yo creo que los fondos Next Generation europeos han sido una gran oportunidad y son una gran oportunidad, y creo que en el futuro va a haber más fondos realmente para poder abordar estos retos, fondos que son, a ver, no son lo mismo que lo que hemos venido viendo hasta ahora, pero desde luego son para innovar, para realmente abordar los retos de la eficiencia y otra serie de cuestiones. Nosotros tenemos que decir que realmente ha sido la primera vez probablemente que en los ayuntamientos hemos tenido la oportunidad de podernos acoger a estos fondos y, por tanto, está muy bien. Pero también hay que decir que los municipios de menos de 20.000 habitantes, desgraciadamente, no nos hemos podido acoger prácticamente a ni un solo euro de estos fondos, ¿no?, salvando algún proyecto que sí tenemos de Next Generation como trabajando con el comercio. Pero yo creo que en esto de la financiación lo más relevante y lo más importante suele ser tener claro qué es lo que quieres hacer, ¿no? Nosotros en el pasado ya tuvimos claro qué es lo que queríamos hacer y lo hemos financiado con recursos propios, entre otras cosas, porque siempre teníamos el pensamiento de que teníamos claro que no iba a venir nadie a sacarnos las castañas del fuego, ¿no? Tenemos una sociedad pública de 17 millones de euros de recursos propios que proceden sobre todo y fundamentalmente como consecuencia de la mejor arma que podemos tener en la política y en la financiación, que es priorizar. Eso es lo que tenemos que hacer, priorizar. No podemos todos darle a todo y a todas horas. Es decir, tenemos que priorizar y ese es uno de los mejores ejercicios que tenemos que hacer, y nosotros desde luego sí que teníamos claro cuáles eran los campos a los que queríamos trabajar, temas de promoción económica, innovación social, temas relacionados con la administración, con la digitalización. Llevamos mucho tiempo abordándolo y lo hemos hecho con recursos propios y desde luego también nos ha proporcionado, por supuesto, grandes oportunidades, ¿no? Muy bien. Pues casi para cerrar, 3 ideas que destacaría: la innovación, la transversalidad, también entre administraciones, un tema importante, no solo a nivel interno, también a nivel con las otras administraciones, y otro que es muy importante, que es la generosidad. Bueno, yo os agradezco la generosidad de vuestras palabras y buenos días. Eskerrik asko.